El Señor les continúe bendiciendo. A Él damos las gracias por otra oportunidad que nos concede, otra ocasión en que podemos compartir contigo, en donde rogamos a Dios que te bendiga de una manera muy, pero que muy especial, en particular a aquellos que se enlazan y que aún no han rendido su corazón a Jesús. Te recordamos siempre que tú eres el objetivo principal del Maestro. Por ti, Él fue a la cruz, por ti, Él dejó la palabra para que la conozcamos, y por ti, pues, en este tiempo nos dirigimos con la esperanza y la confianza de que esa fe que viene por el oír siga trabajando en tu corazón para bendición de tu vida eterna. Este saludo recíbelo de parte de la Iglesia Cristiana Berlején, Casa de Pan y Refugio, de parte del cuerpo de ancianos y de todos aquellos hermanos que ponen su corazón y esfuerzo para que esta experiencia sea posible. Las últimas semanas hemos estado compartiendo en torno a aprender de la conducta de Jesús. Comenzamos hablando en términos de aprender de su propia conducta, en términos de consigo mismo. ¿Cómo era Jesús consigo mismo, con su vida devocionaria? Vimos cuán dedicado es Jesús, muestra en la palabra que se entregó a la oración, cuán dedicado fue con la experiencia de congregarse como solía hacerlo por costumbre, acudía a la sinagoga a escuchar la palabra, a participar de la lectura de la palabra, a tener parte en todos aquellos asuntos cúlticos en la casa del Padre. Vimos cómo Jesús definitivamente consigo mismo tuvo una vida que tenía que decir mucho a nuestra. Y cuando digo tuvo en pasado me refiero a ese tiempo que está en la tierra encarnado, dejándonos esa muestra perfecta y maravillosa de conducta, de forma de conducirse y comportarse. Vimos también cómo Jesús se condujo en esa encarnación con relación al Padre, una relación en donde Él siempre se sujetó, honró al Padre entre los hombres, se sujetó a la voluntad del Padre, como independientemente de que ese sujetarse en un momento dado, vimos a través de la Escritura, oye, consistió en una confrontación con su propio sentimiento, esa crisis, como le llamamos, que tuvo allí en Getsemaní la noche antes de la crucifixión, donde cómo él supo exteriorizar al Padre que ese reconocimiento de que el Padre podía quitar aquella copa, o sea, podía cambiar la ruta si así bien lo tenía, mas Jesús terminó diciendo, más hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. O sea, hemos visto un maestro maravilloso, encarnado en un cuerpo como el tuyo y con el mío, que sí dejó ejemplo, entonces que es real el comportamiento al cual tenemos y debemos aspirar como hombres y mujeres de Dios. Esta noche vamos a estar examinando la conducta de Jesús para con su familia. Pues recuerda que Jesús encarnado, oye, estuvo allí, se desarrolló en el seno de un hogar para con su familia. Y es importante, si observas el orden que estamos compartiendo, empezamos con Jesús en su intimidad, Jesús con el Padre, Dios soberano, y ahora miramos a Jesús con el entorno de su familia inmediata. Vamos de adentro hacia afuera. Y así yo te invito a que te examines tú y me examino yo de adentro hacia afuera. ¿Cómo soy yo genuinamente desde mis pensamientos y mi corazón hacia el Padre entonces y luego hacia aquellos que me rodean, mi entorno inmediato? ¿Cómo somos? Utiliza estas experiencias para que te evalúes, para que nos evalúes. Ese es el propósito. Seguirnos formando a la imagen de Jesús con hechos, no solo con su enseñanza. Porque fíjate que cuando empezamos la primera vez decíamos que al hablar de conducta se incluye tanto el lenguaje verbalizado como, no como aquel que no se verbaliza, sino que son hechos que transmite, oye, nuestro comportar, nuestro comportamiento. Y es importante que vaya de la mano lo que decimos con lo que hacemos de forma genuina para que los que nos rodean en el Señor. Así que hablar de la relación de Jesús con su familia, es importante que nos remontemos inclusive a esas primeras escenas que las escrituras registran en términos de su actual. Y para ello, ubíquese conmigo, por favor, allí en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 2, desde el verso 41 al 47, recoge la palabra una escena muy conocida. Y dice así la palabra del Señor. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua.
y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Mira qué interesante. Una escena donde Jesús con 12 años trajo un momento difícil a la familia y por eso es que queremos verlo, nuestro comportar, nuestra conducta. Y como siempre lo hacemos, no por mera costumbre, sino por necesidad, vamos ahora a orar habiendo leído la primera porción de la palabra. Jesús, una vez más te encomendamos este tiempo con ese ruego de que tú bendigas a los que se enlazan para esta experiencia, de que tú seas llevando el pan de vida a sus corazones y en particular a aquellos que aún no te conocen, sea ocasión para seguir reflexionando y rindiendo su alma a tus pies. En tu hermoso nombre Jesús lo suplicamos. Amén. Recordándote siempre, libreta, papel, lápiz, toma nota, escudriña por ti mismo. No descanse en mis meras expresiones. No descanse meramente en lo que se te dice. Examina la palabra, escudriñala, estúdiala. La escena leída hoy recoge a un Jesús de 12 años, que a mí me es muy emotiva, porque me recuerda la realidad de lo que era la encarnación. O sea, que era de verdad, era muy genuinamente de verdad. Tenemos aquí a Jesús, oye, le decían como un niño de 12 años, que en un momento dado, oye, hay que reconocer que trajo a José y a María, trajo preocupación a un momento, trajo inquietud. Mira, se les desapareció. Hay que ser realista. Jesús se les desapareció en términos de que se quedó. Cuando ellos terminada la fiesta de la Pascua, se retiraron, iban a regresar a su lugar de residencia, Jesús se quedó compartiendo con los conocedores de la ley de aquella época. Definitivamente hay que ser realista. Yo siempre he dicho que la Biblia no necesita que la defendamos. Dios no necesita que lo defiendan. Hay que ser realista. Este momento, de parte de Jesús, trajo a José y María inquietud, sentimiento, ansiedad, preocupación. Eso trajo a Jesús con su comportar en ese momento a aquellos custodios, a María y a José en esta tierra. Traigo esta ilustración como una realidad de la conducta humana. Fíjate que siempre hemos dicho que todo acto tiene consecuencias. Todo lo que tú y yo hacemos tiene consecuencias. Y en este momento hay que aceptar que lo que Jesús estaba haciendo, oye, trajo una gran inquietud y tiempo difícil inclusive a José y María. Y así se lo van a decir más adelante, vamos a verlo en la porción de la Escritura a leer. Así que míralo como una corroboración importante de que estamos hablando de una conducta real. O sea, los evangelios no recogen algo utópico, no recogen una fábula, recogen realidades. Y entre esas realidades, Jesús con su conducta, en este momento aceptamos que trajo inquietud a los papás terrenales, por llamarlos de esa manera. ¿Cuántas veces tú como niño, como joven, todavía nosotros como adultos, con nuestra caminar y con nuestro hacer, llevamos ansiedad al corazón de otros? Es importante que lo tengamos presente. Y perdona la repetición, todos nuestros actos tienen consecuencias y que por consiguiente, a la hora de conducta, que es lo que estamos estudiando, donde pises, recuerda que dejas huellas para bien o para mal, o lastimas o construyes, y de ahí que tengamos que insistir en que cada día nuestros días sean mejores. Una vez se acercaron al maestro, en ese momento de esos 12 años como niño, mira lo que sigue diciendo la palabra, ahí en Lucas capítulo 2, versos 48 al 51. Cuando le vieron, se refiere a José y María, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Mira esa pregunta, por eso te dije ahorita, es obvio que en José y María esto provocó ansiedad. Fue un momento difícil. Definitivamente eso es un hecho y de ahí nace esa pregunta. He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Obviamente, a su vez, la pregunta de Jesús
Mas la afirmación que hace tras esta pregunta ya es una alusión a una realidad de que este joven de 12 años ya tenía conciencia del llamado, de su propósito dentro del plan divino, me refiero a la encarnación. Y esa conciencia, ese entendimiento comienza a transmitirlo ya públicamente. Pero es importante que miremos a este ser encarnado, si le quiere llamar así, una transición hacia lo que es la formación de ese llamado para en su momento ser público. Fíjate que a pesar de que Jesús le transmite a José y María que estaba ocupado en los negocios de su verdadero padre, a pesar de ello, no dejó Jesús de qué, de sujetarse y ser obediente a aquellos custodios terrenales. Mira cómo sigue diciendo esa porción de la palabra. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Es importante pues que mira todo este cuadro. Por un lado, Jesús, hay que aceptar que un momento dado con su comportamiento como niño de 12 años, mira qué natural era. Mira qué humanidad más hermosa, qué natural. Como niño de 12 años trajo angustia a María y a José. Y te repito, cuántas veces tú, cuando niño, cuántas veces tú, joven que estás escuchando, cuántas veces tú y yo, como ya personas adultas, trajimos angustia a nuestros padres, con nuestros hechos. Muchas veces, de forma probable, fue sin mala intención, pero la trajimos. Y aquí vemos a un José y a una María angustiados por la conducta de Jesús en este momento en particular, mas Jesús tuvo una explicación para lo que ocurrió. Obviamente, la explicación que dio Jesús, María y José no la entendieron en ese momento, pero una explicación no va a decir meramente válida. Oye, era una explicación que encerraba quién era él y a lo que venía. Estaba inmerso, estaba comenzando a dar los pasos profundos en los negocios de su padre. Mas con esta afirmación, observemos que a pesar de la misma y del contenido, entiendo de cómo lo vincula con el Padre soberano de los cielos, con todo ello Jesús, en términos de conducta, mira lo que nos enseña, que se sujetó a ellos. Es decir, se sujetó a José y María. Es decir, fíjate que Jesús nos dijo, así que váyanse ustedes y yo voy a quedar en la sinagoga porque desde ahora en adelante solamente voy a actuar conforme a lo que entiendo que es ese llamado. Observen que no. Jesús se sujetó a sus custodios terrenales. Así que de la conducta de Jesús, tan temprano como de los 12 años, aprendimos y observamos y aprenderemos a través de la Escritura siempre que Jesús era ordenado, que Jesús sabía sujetarse al orden, que Jesús nos deja aquí un ejemplo de respeto, un ejemplo de cómo hacer las cosas. A pesar de que él tenía una verdad poderosa en sí mismo, oye, en aquel momento dado, él entendido fue y dejó ejemplo de que todo tiene su tiempo y ese no era el momento de quedarse en la sinagoga a comenzar a disertar sobre temas más allá de lo que allí se compartió. Y tú y yo pues vamos anotando en la pizarra de nuestro corazón, ¿cómo soy yo? Me sujeto, en el caso de los jóvenes que nos pueden estar escuchando, me sujeto a mis padres, me sujeto a aquellos adultos que me rodean con instrucciones correctas. ¿Cómo soy yo como adulto? ¿Me sujeto al orden establecido? ¿O meramente utilizando? Fíjate que Jesús pudo haber utilizado el asunto de los negocios de su padre como razón para levantarse, perdone que lo diga así, en rebelión o en desobediencia, mas no lo hizo porque sabía que entonces sería contradictorio estar hablando de los negocios del Padre y ser rebelde, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y Dios no se contradice, Jesús no se contradecía. Así que tú y yo como hombres y mujeres de Dios tenemos que vivir una vida que no sea contradictoria en términos de que independientemente de cuán hermoso es conocer la realidad y verdades del Evangelio, parte de ella es entender que esas realidades se viven en un orden establecido por la propia Escritura, por el propio Dios y que conforme ese orden tú y yo caminamos para gloria y honra de Él y testimonio de los hombres. Da la importancia de esta ilustración en la conducta de Jesús desde la temprana edad de 12 años. Luego, ya avanzando, obviamente, en un Jesús ya adulto, observemos que un momento dado él tuvo una afirmación, allí en Juan capítulo 4, verso 44. Una afirmación que a veces se repite dentro del pueblo cristiano y para algunos se ha convertido hasta en un estribillo. Dice así, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra.
En un momento dado, Jesús, dentro de un cuadro particular de hechos, expresó que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Para como lectura complementaria, podría examinar allí en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, verso 4. Vas a encontrar precisamente esta afirmación desde el punto de vista de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, y Jesús la trae, y hay que decirlo así, de forma triste, en vinculación con su familia. O sea, recuerda, estamos viendo la conducta de Jesús con relación a su familia. Jesús con estas palabras trajo una verdad que yo estoy seguro que muchos de los que están escuchando la han vivido. Y el hablar de la conducta de Jesús es para que tú y yo aprendamos de ella, conozcamos cómo hacer las cosas. Oye, también consueles tu alma, porque si lo vivió el maestro, ¿quiénes somos tú y yo para no vivirlo? Recuerda que Jesús dijo, el discípulo no es mayor que el maestro, ni el siervo que el amo. Pues si Jesús lo vivió, ¿quiénes somos tú y yo para no vivirlo? Mira, Jesús tuvo la experiencia de que las cosas que enseñaba, las cosas que decía, lamentablemente donde menos se le escuchaban, ¿sabes dónde era? En su casa, en su hogar. Todas sus enseñanzas, en ese momento, en ese presente de Jesús, pareciera que quienes menos tenían oído dispuestos a recibir eran los suyos. Y de ahí viene esta afirmación de que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Cuántas veces quizás tú has tenido la experiencia de que le transmites algo a un hijo, le das una enseñanza a un hijo y que bueno, pareciera que le escucha, pero entonces viene eso mismo que tú acabas de decirle a tu hijo, viene y se lo dice a alguien en la calle y ese hijo es el que regresa y te dice, mira papá lo que aprendí. O sea, lo que tú le dijiste pareciera que no se entró por aquí y salió por allá, pero vino alguien y se lo dijo más adelante y eso fue palabra dada. ¿Cuántas veces esposas le han dicho a un esposo algo, un tema, un asunto, ha sido escuchado aparentemente por ese esposo o por esa esposa? Y ¿sabes qué? Hasta que no se lo dice a alguien fuera de la casa, no se convierte en un consejo. Son vivencias, son realidades. Pero es importante que entendamos que estas realidades no deban servir para tu vida y para la mía como un elemento para desanimarte ni desanimarnos. Por el contrario, comprender que son cosas que van a ocurrir, son cosas que ocurren. ¿Y por qué razón muchas veces no vas a ser visto como profeta en tu propia tierra? ¿Por qué razón los propios familiares de Jesús, sus parientes, pareciera que no tenían oídos a lo que le enseñaba? Mira, las razones dentro de la conducta humana son muchas. Para empezar, cuando alguien te conoce bien, se le hace difícil pensar en su criterio propio que tú puedas tener algo especial de parte de Dios. Para seguir, en la medida en que hay relaciones cercanas muchas veces, oye, con dolor, cariño, pero a su vez con firmeza hay que reconocer que en esa aparente conocerse tan cercano, en esa confianza tan aparente, oye, entre esos seres humanos y parientes, en lugar de tener, por decirlo así, base, firmeza en tus dichos hacia ellos, prefieren escuchar los de terceros. ¿Por qué? Porque lo que viene de ti o de mí piensan que está fundado o basado en lo que conocemos de ellos. Es como decir, te estoy diciendo algo porque te conozco y por eso te lo estoy diciendo, pero cuando se lo dice a alguien en la calle que no lo conoce, pues eso tiene más valor para ellos porque pareciera que alguien se lo reveló del cielo. No quiero jugar con las palabras, piensa en realidad y te repito, cuando tú le has dicho algo a alguien en tu casa, probablemente lo que escuchen de ti lo toman como que lo haces a base de lo que conoces de ellos. Pero cuando viene el vecino, viene un extraño, viene un compañero de trabajo que no conoce lo que ocurre bajo el techo y se los dice, eso se lo reveló Dios, no puede haber sido más nadie. Por consiguiente, a eso sí le prestó oído. Pero con todo y ello, te invito a que no te desalientes, no te desanimes, porque hablando de la conducta de Jesús, vamos a ver que eso no le trajo a él el desánimo. Por el contrario, él siguió siendo quien era con relación a todos los suyos, a todos aquellos inmediatos, aunque lamentablemente no lo valoraran en ese momento. Y cuando digo que no lo valoraran en ese momento, mira, es tan claro como que si me acompañas a Juan, capítulo 7, versos 2 al 6, mira la escena que vas a encontrar ahí. Para leerte estos versos te quiero dar un pequeño dato histórico. A Jesús ya para este momento que vamos a hacer lectura, lo estaban buscando precisamente, oye, allí en Jerusalén para matarlo. Ya aspiraban los hebreos que no lo reconocían como el Mesías a matarlo.
Y teniendo eso en mente, vamos a leer un momento lo que recoge esta palabra con relación a la aspiración de los habitantes de Jerusalén y Judea a privar de la vida a Jesús. Dice así: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, de subrayo, le dijeron sus hermanos, aquellos hacia los cuales Jesús expresó que nadie es profeta en su propia tierra por las razones elementales que hemos compartido, pero reales y prácticas. Sigue diciendo, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete, mira a dónde, a Judea, a una de las regiones donde estaban buscando para matarlo. O sea, comienza a analizar y a pensar. Tus hermanos, ahora ponte en el lugar de Jesús, tus hermanos, sabiendo y conociendo que a ti te están esperando en Judea para quitarte la vida, mira lo que te dicen, oye, vete de aquí, vete a Judea. Oye, obviamente, ¿qué es lo que hay detrás de esa sugerencia? Detrás de esa sugerencia lo que hay es un mensaje, vete para que te maten, para que te privan de la vida. Así que mira cómo nuestro Jesús, en medio de la realidad de que desde los 12 años tenía conciencia y la expresó. Y cuando digo tenía conciencia es un tema que hemos hablado en otra ocasión. O sea, es esa realidad de que Jesús, 100% hombre, 100% Dios, el plan divino encarnado, el entendimiento que tenía de su función, eso es otro tema aparte. Pero cómo la exteriorizó con relación a su familia desde los 12 años. Ese Jesús, a pesar de exteriorizarlo de esa forma, mira cómo se siguió formando, cómo estuvo dentro de un hogar humano como el tuyo y el mío, cómo allí dentro dio testimonio, cómo enseñó a sus propios hermanos, cómo lamentablemente no tuvieron oídos por lo que acabamos de leer aquí, a lo que él decía, al punto que inclusive ahora estamos leyendo que le sugirieron que fuera a un lugar para que lo mataran. Trae eso a tu propia vida. Estoy hablando de conducta. ¿Cuántos de los que me están escuchando quizás hasta esta noche se han sentido que su familia no lo ama, que su familia no lo escucha, que su familia no lo quiere, que su familia lo rechaza? ¿Cuántas veces tú has escuchado a alguien decir, me tienen como un loco, aleluya, en casa? Me tienen, oye, como que soy la oveja negra porque he creído en Jesucristo. ¿Cuántos quizás te tienes reconado familiarmente porque eres el que menos te animas o alientas aparentemente a compartir con la familia en áreas o conductas que tú no puedes endosar? Esas cosas son reales. Y Jesús no estuvo exento a ellas. Y aquí vemos a sus propios hermanos sugiriéndole que se vaya a un lugar donde aspiraban a matarlo. Y mira la razón que le dan los hermanos cuando le hacen la sugerencia. Para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Es decir, mira, vete a Judea a hacer milagros para allá, para que allá vean lo que tú haces. Cuando la realidad que hay detrás es el deseo de que le priven de la vida a su propio hermano. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, le dicen los hermanos a Jesús. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Es decir, vete a hablar en público allá. Observa que obviamente los hermanos están reconociendo que habían visto a Jesús haciendo obras. Mira qué maravilloso, qué interesante. Igual que tus familiares, igual que los tuyos te ven, dando testimonio. Aunque no te lo quieran reconocer, lo ven, lo observan. Los hermanos de Jesús obviamente lo vieron. Por eso es que están diciéndole, mira, vete a otro lugar a hacer esas obras, pero le pusieron nombre y apellido al lugar. Vete allí donde están buscando para matarte. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Mire ese verso 5 de ese capítulo 7 de Juan. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Los propios hermanos de Jesús. De hecho, aquí en este punto podríamos desviarnos del tema y no es la intención. Con relación a esa afirmación de hermanos de Jesús, ¿cuántos han escrito tratando de interpretar que si eran primos? En este momento yo me reafirmo contigo a la luz de la Escritura que eran sus hermanos. Pero aún así, si lo quieres mirar como parientes o primos, estás hablando de su sangre, estás hablando de las personas cercanas a Jesús, de aquellos que le rodeaban y lo conocían. Y que a pesar de que lo veían obrando, no creían en él. Igual que los tuyos, muchos tuyos te ven existiendo en forma correcta en la vida y aún así no respaldan lo que tú crees. Tranquilo, guarda paz. Y dice el verso 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿A qué se refiere Jesús con esta afirmación? Obviamente Jesús sabe cuál es la intención de estos hombres.
de sus hermanos. Como ya te dije, en Judea lo buscaban para privarle de la vida. Jesús le está diciendo, mira, yo sé que yo voy a morir, yo sé que yo voy a ser crucificado, yo sé que en su momento, no a Judea solamente, como región, voy a llegar a Jerusalén como ciudad y allí me van a privar de la vida, yo lo sé, pero todavía no es el momento. Es decir, la intención de aquellos hermanos era clara conforme a lo que te estamos compartiendo. Conocían la conducta de Jesús, que era recta, era hermosa, era buena, era a la luz de las verdades del reino de Dios, pero no la respaldaban. Y el propósito de ellos era salir de Jesús. Así que en términos de lo que es la conducta, atesora en tu corazón algo. Lo que tú puedas mirar como un mal tiempo entre los tuyos, no dejes de amarlos. No dejes de orar. No dejes de clamar por ellos. No dejes de rogar por ellos. No dejes de ser el hombre y la mujer pacificadora, el hombre y la mujer manso. Recuerda que cuando hablamos del objetivo y propósito al estudiar la conducta de Jesús, dijimos que tenemos que responder una encomienda que nos dio, que aprendamos de él. Cuando Jesús dijo eso, precisamente se refirió a que aprendiéramos de él, que fuéramos mansos y humildes de corazón como él. Pues ese Jesús manso y humilde, a pesar de que sabía de la pretensión de sus hermanos, no dejó de ser como era con ellos. Tú y yo tenemos el mismo llamado y la misma encomienda con los tuyos, con aquellos que no te transmitan aprecio por quien eres. Tú no vas a responder igual. Tú vas en el nombre del Señor a amar, a orar, interceder, clamar y dejar testimonio firme y hermoso y verdadero. ¿Y sabes por qué? Mira, muchos de nosotros quizás no veamos el fruto en esta tierra. En el caso de Jesús, ese fruto, con relación a cómo él vivió con sus hermanos, la palabra recoge algo maravillosamente interesante. Si vas al libro de los Hechos, al capítulo 1, verso 14, oye, vas a encontrar que entre aquellos que estaban allí unánimes juntos en oración, dice ese verso que ¿sabes quiénes estaban? Los hermanos de Jesús. Aquellos que lo vieron crecer, aquellos que lo escucharon enseñar, aquellos que vieron su testimonio, pero que no creían en él y hasta desearon su muerte. Después que Jesús es crucificado y resucita, esos mismos estaban allí en el aposento alto reunidos con los otros discípulos, orando, unánimes, esperando, ¿sabes qué? La promesa del Espíritu Santo. Es decir, lo que Jesús sembró, a la larga dio fruto. Lo que Jesús con su conducta hizo, a la larga dio fruto. Sus hermanos estaban allí entre los que estaban unánimes en oración. Y no solamente estaban allí desde el punto de vista de haber entrado en una profundidad más seria del Evangelio, sino que en el ejercicio de lo que pasó y de la designación de ellos en la obra del Señor a su vez, oye, estuvieron y se reconocieron como apóstoles también. Si vas allí en la palabra del Señor, precisamente considérate en el libro de Gálatas, capítulo 1, versos 18 al 19. Y si examinas también en 1 Corintios 9:5. Te repito, Gálatas 1, 18 y 19. Y también 1 Corintios 9:5. Vas a encontrar cómo se alude a los hermanos de Jesús en el apostolado, en servicios como apóstoles. Así que mira qué hermoso. De personas que en un momento dado, a pesar de que oyeron, escucharon, terminaron sugiriéndole que se fuera a morir, a personas que finalmente creyeron de forma genuina y dieron fruto de forma genuina para la propia obra de aquel que de los 12 años dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. El tiempo no fue perdido. A pesar de que Jesús hizo la expresión, porque es muy real, de que nadie es profeta en su propia tierra, no por eso dejó de hacer el trabajo. Eso fue una afirmación en reconocimiento de una realidad, para que tú y yo entendamos que si le pasó a él, nosotros no estamos exentos, sino por el contrario, también muchas veces lo vivirás. Pues no te desalientes, no te desanimes, porque por fe confiaremos, esperaremos que dé fruto a su tiempo, lo que hayamos sembrado en los nuestros inmediatos, nuestra familia. Observa que en el caso de Jesús, pues resucitó, y después de la resurrección, precisamente es la vivencia que acabamos de leerte en el libro de los Hechos 1:14 y las dos citas que te di, tanto de Gálatas como de Corintios. Jesús resucitado,
Jesús, a la diestra del Padre, obviamente está consciente de lo que ocurrió con sus hermanos. En el caso tuyo y mío, ¿cuántos de nosotros quizás partamos de esta tierra y no veamos el fruto que eso dé a alguno de nuestros hijos, de nuestros hermanos, primos, familiares? Quizás no lo veamos en esta tierra. Pero el hecho de que tus ojos y los míos no lo estén viendo, que no le reste fuerza a tu corazón, que no le robe el aliento. Confiemos y esperemos en que, tal y como ocurrió con el Señor, entendemos de que su conducta no varió, sino que se afirmó en ese convencimiento de la encomienda dada, al igual que Jesús lo hizo, tú y yo lo hagamos, y que lo que ocurrió con los parientes de Jesús ocurra con los nuestros a base de nuestra vida. De ahí la importancia de que imitemos al Señor hasta en su forma de ser con sus parientes. Y recuerda, a pesar de que en un momento dado hasta su muerte desearon. Así que fíjate tú qué deseo más tétrico podría ocurrirse en un familiar tuyo. Así que si tú te encuentras un momento dado diciendo es que nadie ha estado en mi lugar, Jesús siempre estuvo en el lugar de todos. Si te encuentras rechazado por un familiar, Jesús fue rechazado por los suyos. Se pretendió hasta se deseó su muerte. Así que piensa en el Maestro y después te miras tú y te dices a ti mismo, yo soy imitador de la conducta de Jesús, Él no se quitó ni con su familia, yo haré lo propio, seguiré una vida aprendiendo del Maestro, siendo como Él, manso y humilde. Más allá de esta tristeza que Jesús pudo experimentar, convertida después en gozo, obviamente, al ver cómo sus hermanos sí llegaron a la convicción de las verdades del reino, Jesús todavía encarnado en la tierra, supo honrar a su familia, supo honrar a sus inmediatos en términos de esa enseñanza que nos atañe a todos, como por ejemplo honra a padre y madre. Vaya conmigo allí al libro de Juan, capítulo 19, versos 26 y 27. Juan, capítulo 19, versos 26 y 27, dice la palabra de la siguiente manera. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Desde el punto de vista de María, era la madre que portó en su vientre a Jesús encarnado. Así que estamos hablando de María. Ella estaba allí a los pies de Jesús. Es decir, estaba allí, en la cruz, Jesús crucificado, y estaba María. Allí estaba aquel ser que, aguanta la vivencia de cuando Jesús tenía los 12 años, aquel ser que lo supo escuchar un buen día decir, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En aquella vivencia ella no entendió aquellas palabras. Ella no pudo comprender la profundidad de lo que Jesús transmitía. Mas ahora se encontraba a los pies de lo que preambulaba la consumación del plan de salvación. Jesús estaba a punto de expirar, para que una vez expirara consumara la obra redentora en términos del sacrificio perfecto y hermoso. Así que lo que en un momento dado no entendió, ahora lo veía con sus ojos. Hablando pues de conducta, qué importante es que tú y yo también razonemos eso. ¿Cuántas cosas hay que no entendemos en un momento dado? ¿Cuántas cosas hay, miren, el caminar con el Señor que en un momento determinado no comprendemos? Pero nuestra parte no es esforzarnos por comprenderla, entiéndase desde el punto de vista de yo conocer todos los misterios de Dios. Yo me tengo que esforzar por entender, comprender, estudiar, conocer la palabra. Eso definitivamente es mandato, lo dijo Jesús, escudriñar las Escrituras. Pero precisamente escudriñando la Escritura aprendemos que los misterios son de Dios, que los secretos es de Dios, que Dios le revela al hombre hasta donde Dios quiere. Son muchas las cosas que en el caminar con Jesús, en un momento determinado tú y yo no vamos a comprender. Sin embargo, tenemos que entender que aunque no las comprendamos, somos llamados a mantenernos firmes en nuestro hacer, en lo que Él nos instruye. Nuestra parte es caminar bajo su dirección. La parte de Él es precisamente saber por qué las imparte, por qué nos las da. Y puede estar seguro que Él siempre lo sabe, definitivamente. Eso es redundante decirlo. Así que María en un momento dado no comprendió por qué Jesús decía aquello.
Mas según él creció, según entró a la adultez, fue entendiendo María las cosas que Jesús decía. Si llevas esa comparación a tu vida y la mía, cuando tú y yo nos convertimos al Señor, Jesús es puesto en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. Y ahí sembrado Jesús, comienza nuestro caminar con Él, comienza nuestra realidad de morir la vieja criatura para que nazca la nueva, comienza nuestro madurar en el Señor, comienza nuestra formación como hombres y mujeres de Dios. Y ese que ha sido sembrado en nuestro corazón tiene que seguir creciendo. Tenemos que hacer nuestras esas palabras de que es necesario que uno mengue para que otro crezca. En nuestra conducta es necesario que nuestra vieja criatura cada día mengue más para que, crezca, florezca la nueva que es imitando a Jesús. En ese caminar, cuando nacemos, ese nacer de nuevo, de que le habló Jesús a Nicodemo, ese nacer de nuevo. Muchas preguntas que vamos a tener en los inicios. Inocentes los inicios, según seguimos recorriendo este caminar, hay preguntas en el corazón que aún no tenemos respuestas para con ellas. Pero nuestra parte es entender que según seguimos caminando, seguimos aprendiendo en Él, seguimos conociendo en Él, seguimos madurando en Él. Tan es así que yo te aseguro que aun cuando se aproxime el momento de esta graduación, serán interrogantes, quizá ya no son las mismas que teníamos cuando nos convertimos hace 15, 10, 30, 40 años atrás, pero ahora tenemos interrogantes nuevas posiblemente que responden a una etapa nueva en tu vida. Así que aún aquellos que están por graduarse, quizás tengan interrogantes nuevas y que honestamente como humanos no tenemos respuestas, pero el Señor sí. Y las vamos a entender siempre en su momento. Así que tu parte y la mía es seguir siempre a paso firme con Él, imitando todo lo que nos enseñó. En el caso de María, mantuvo su paso, hay que decirlo así, tras lo que veía en su hijo, terrenalmente hablando. Allí se mantuvo. Y a la hora de la crucifixión, allí estuvo a sus pies, viendo con sus ojos ya cómo se prestaba a consumarse lo que tuvo que guardar en su corazón por años y ver cómo se cumplía poco a poco. Aquellas cosas que Dios ha puesto en tu corazón, aquellas cosas que han llegado a tu corazón, cuando verdaderamente y de forma genuina es que las pones Él, tú verás cómo con el paso del tiempo se cumplirán, porque no es hombre para que mienta. Y no solamente entonces estaban cumpliendo, sino que en medio de esa realidad, mira lo que hace Jesús con María. Él en ese momento honra a quien fue su madre terrenal. ¿En qué sentido la honra? Le hizo provisión. Jesús sabía que aquel era un momento de mucha angustia y tristeza para ella. Y entonces se dirige a Juan, a quien la Biblia edifica como el discípulo amado. O sea, se refiere a aquel hombre que se ha convertido prácticamente en un hermano para Jesús, en ausencia de sus hermanos terrenales. Recuerda que ya hicimos el relato y no lo vamos a repetir. O sea, obviamente sus hermanos terrenales no tenían esa cercanía con Jesús en este momento. Allí el que estaba era Juan. En ese sentido, entonces, ¿Jesús qué hace? Tiene provisión para María en Juan, para que Juan la cuide, Juan la atienda. Y tú y yo aprendiendo de nuestro maestro, cuán diligentes somos con nuestros padres, cuán responsables somos con ellos, con aquellos que han sido para con nosotros en nuestra vida, en nuestra formación, nuestra alimentación, educación, en todo. ¿Cómo somos tú y yo cuando ellos llegan a una etapa de la vida en que necesitan de ti y de mí? Jesús tuvo conciencia al momento de partir y quiso dejar asignado el cuidado de aquella mujer. A su vez para con Juan, tuvo provisión, porque Juan también estaba sufriendo. Y le encargó a María que recibiera a Juan como un hijo. Es decir, Jesús con su conducta y con sus labios, ¿qué nos enseña? Aún en el momento de partir terrenalmente hablando, su conciencia, su corazón, su sentimiento se proyectaba siempre hacia la necesidad de otros. Mira qué interesante. Jesús a qué momento dado puede haber dicho, mira, no importa más nadie, estoy sufriendo. Jesús puede haber dicho, nadie está aquí en mi lugar, soy yo el que estoy padeciendo, todo el mundo está cómodo allá abajo, nadie está sufriendo, nadie está derramando sangre, soy yo. Quizás tú y yo en el lugar de Jesús en ese momento, lo menos que hubiéramos pensado es que alguien atienda a María, que alguien atienda a Juan. Pues ahí entra Jesús a enseñarnos otra vez, a decirnos, mira, aun cuando te encuentres en tiempos tan difíciles como lo que sería para efectos del humano el acercarse al día de graduación,
no puedes dejar de tener conciencia de tu encomienda como hombre y mujer de Dios en la tierra, honrando, respetando, supliendo, llenando vacíos y haciendo provisión para los que te rodean. Fíjate que es un hecho cuando vimos con la relación de Jesús con el Padre, que precisamente ¿a quién se encomendó Jesús? Al Padre. A pesar de que sentía la agonía de una separación en ese momento con el Padre, por convicción, más que por el sentimiento, Jesús supo encomendar su ser al Padre. Así que mira que como ahora une las dos piezas. Como por un lado Jesús en su conducta, en el momento más difícil de su vida en la tierra, encomendó su espíritu al Padre por encima de lo que sentía. Y por encima de lo que sentía, hizo provisión para María, hizo provisión para Juan. Tú y yo lo traemos a nuestra vida con aprendizaje. En tu momento difícil, tú y yo nos encomendamos al Padre porque Él tiene sostén de ti. Y en el momento difícil no tenemos nosotros excusa para dejar de pensar en otros. Esto es todo un cuadro completo. No me puedo desconectar de los que me rodean en mis responsabilidades, en los sentimientos, ni en las emociones, sino hacer provisión hasta donde Dios nos lo permita, con el corazón siempre, porque el tuyo será guardado por el Padre de los cielos, cuando así somos y así actuamos. Definitivamente la vida del maestro es una enseñanza desde que se encarnó hasta que va a la cruz en términos de esta tierra, que es lo que estamos mirando, su comportarse, su conducirse. Pidamos al Señor que nos siga enseñando de cómo Él dejó ese ejemplo para ti y para mí, que hoy lo vivamos en el todo de nuestra vida. Así que vamos a orar al Señor en este momento encomendando hasta aquí esta parte que hemos visto de Jesús con su familia. El miércoles entrante entraremos a Jesús con sus semejantes. Desde ahora te invito a que sigas escudriñando la palabra, porque todo esto está enmarcado en los evangelios, cómo Jesús vivió para que tú y yo también vivamos. Oremos. Señor, gracias por mis hermanos, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te pido que les bendigas de forma muy especial. En particular aquel que aún no te conoce, Jesús sigue tocando a su puerta. Señor, que llame, rinda su corazón a tus pies. Se pueden comunicar al 787-949-1741. Queremos orar por ti. Y a los restantes hermanos, síguenos fortaleciendo y formando para hacer a tu imagen con nosotros mismos, con el Padre Celestial, con nuestra familia inmediata, que nuestra conducta sea siempre reflejando la tuya. En tu hermoso nombre Jesús lo suplicamos. Amén. Recordándole que mañana, Dios mediante, a las 7:30, es el culto de los jóvenes adultos. En particular nos estará compartiendo la palabra el pastor Cristian Sánchez. Llégate a la casa del Señor, invita a algún joven adulto, invita a alguien que no conozca del Señor. Dale la oportunidad que tú y yo tuvimos por su misericordia. El viernes, nuestra juventud regresa a la casa del Señor para seguir alabando, adorando, formándose al amparo de la palabra. Y el domingo otra vez estamos desde las 8 de la mañana, primer culto, en los atrios, en los estacionamientos. Luego a las 9:15 la escuela bíblica, 10:30 segundo culto. Estas dos experiencias ya dentro del templo requieren registro, recuerda, a través del 787-949-1741. Al Señor ruego que te bendiga grande y poderosamente y sigue escudriñando la palabra y recuerda, en este tiempo es urgente que tú y yo que hemos creído en el Señor seamos hombres y mujeres que nuestra conducta griten genuinamente a todos los que nos rodean de que somos llamados a vivir de una forma correcta que la dejó pautada Jesucristo. Dios te bendiga. Jesús, gracias por esta oportunidad de que me has concedido y a ti sea la gloria por siempre. Amén.